Capítulo 8. Llevo aquí ya 5 días, se dijo Azalea cuando el sol se elevó lo suficiente para iluminar su desnuda celda. Pero podían haber sido 5 meses, 5 años o 5 siglos. Sentía como si hubiera cesado de existir, como si estuviera viviendo en un vacío en el que no existía el tiempo. La primera noche que se quedó sola en la celda, lloró con desesperación, asustada y consciente de que había perdido toda esperanza de salvación. ¿Cómo podría ser rescatada nunca de aquella prisión más inviolable que ninguna otra? Sabía que las monjas que profesaban en una orden de clausura eran olvidadas por el mundo y que una vez que traspasaban las puertas del convento, dejaban de tener contacto con sus parientes y amigos. Sus tíos habían sido muy astutos al llevársela de Hong Kong y encarcelarla allí. Estaba segura de que a Mir Sheldon le sería imposible encontrarla. Aunque no diera crédito a la carta que le habían obligado a escribirle, aunque recibiera la pluma de urraca azul que le entregó a Ayok, tropezaría de cualquier modo contra un muro impenetrable de misterio respecto a su desaparición. Azalea sospechaba que ni las monjas hablaban entre ellas de su presencia allí. La Madre Superiora se encargaría de que se convirtiera en un ser tan anónimo como sus tíos deseaban. Temía, además, que tarde o temprano terminarían por vencer su resistencia y tomaría los hábitos, simplemente porque no tendría otra alternativa. Su jornada empezaba a las 5 de la mañana, cuando una campana resonaba por los corredores vacíos. Entonces oía que las monjas recorrían los pasillos apresuradamente para ir a la primera misa del día. Sus cánticos le llegaban de lejos. A las 6 de la mañana, se abría la puerta y una monja anciana le llevaba una escoba, un cubo y una bayeta para que asease la celda. La monja no le hablaba, pero por señas le indicaba lo que tenía que hacer y la joven pronto se dio cuenta de que cada 3 días tenía que fregar el suelo de piedra. A la mañana siguiente de su llegada, cuando la despertaron, recibió por señas la orden de quitarse la ropa. En su lugar le dieron un hábito de algodón negro, tan feo e informe que Azalea lo miró espantada. Le entregaron además unas prendas interiores de lienzo crudo que lastimaba con el roce las heridas de su espalda a cada movimiento que hacía. El camisón que le dieron era del mismo género y, tras pasar una hora intolerable con él puesto, decidió que dormiría desnuda. Su vestuario se completaba con gruesas medias de algodón y unos zapatos de cuero muy sencillos. En la cabeza llevaba un velo negro que se sujetaba en la nuca. Como no había espejo en la celda, Azalea no podía verse, pero estaba segura de que, vestida así, nadie la llamaría Flor Fragante, como lo hacía el señor Chan. Le indicaron también que se recogiera el pelo en un moño sobre la nuca. Al obedecer aquella orden silenciosa, recordó que cuando hiciera sus votos de monja, le cortarían el cabello. Todos sus instintos femeninos se rebelaron ante tal idea. Cuando la celda quedaba limpia, a satisfacción de la monja que la observaba, le ponían la comida junto a la puerta y la dejaban sola. Al principio había decidido no comer, pero luego el hambre la obligó a aceptar lo que le llevaban con monótona regularidad. Como desayuno le servían el áspero y nutritivo pan negro de los campesinos centroeuropeos, aparte de una pequeña ración de queso de cabra y, de cuando en cuando, algunas aceitunas negras. A las 10, las monjas asistían a otra misa y Azalea las oía cantar durante lo que a ellas se le antojaba mucho tiempo. Las 11 era la hora del ejercicio y Azalea era conducida desde su celda a un pequeño patio, cuyos muros eran muy altos. Cerca de ellos no había ningún árbol. Azalea comprendió que sería imposible para cualquiera saltarlos, por ágil que fuera. Además, estaban coronados de vidrios cortantes. En el patio no había flores, aunque sí algunos arbustos, como los que Azalea había visto en Hong Kong, que crecían de forma exuberante. Estaban en floración y sus capullos blancos despedían un suave aroma. El césped, a pesar de que el verano todavía no se había iniciado, empezaba a tomar un color dorado a causa del sol. A las 11:30 en punto, era llevada de regreso a su celda y encerrada bajo llave. No tenía nada que hacer, excepto esperar hasta la segunda comida del día, que le era llevada al mediodía. Consistía en sopa, algunas veces con trocitos de pescado, aunque casi siempre era de verduras que Azalea no conocía, y una tacita de arroz. Era lo mismo que le servían de cena a las 6 de la tarde. Las horas entre una y otra comida se hacían interminables.
Si al menos le hubieran permitido tener libros, habría podido leer y pensar en otra cosa que no fuera su propia desdicha. Pero comprendía que todo formaba parte del plan trazado para hacerle meditar sobre sus pecados y que se arrepintiera de ellos, según había dicho la superiora. Decidió, con el último rastro de desafío que quedaba en ella, que nunca se arrepentiría de amar a Mirvin. Pasaba buena parte del tiempo recordándole e imaginando que sus pensamientos le llegaban volando por encima del mar. Por las noches, imaginaba que sus brazos la rodeaban y se unían sus labios. Tales fantasías eran todo lo que le quedaba para sostenerla a través de los largos años de soledad que la aguardaban. A veces deseaba morir con una intensidad dolorosa. Kairin estaba decidida a matarse cuando la secuestraron los piratas, pero el suicidio iba contra las ideas morales de Azalea, y recordó lo que le había dicho entonces: mientras hay vida, hay esperanza. Algunas veces, de noche, se contaba a sí misma historias en las que Mirvin escalaba el muro del convento, cuando ella se encontraba en el patio y se la llevaba muy lejos de allí. Pero su mente práctica le decía que tal cosa era imposible. «Oh, Dios mío, sálvame», rogaba con frecuencia. «Tú me salvaste una vez cuando parecía casi imposible, enviando a Mirvin en mi ayuda. Líbrame ahora de una vida que sería peor que la muerte». En ocasiones sentía deseos de gritar y golpear con pies y manos la puerta de la celda, porque sentía que las paredes se cerraban sobre ella para aplastarla. Se dijo a sí misma que era su sangre rusa la que le hacía sentirse tan desesperada y violenta. Su padre siempre había tenido un fuerte control de sí mismo, y solo cuando la brutalidad del coronel Stewart le obligó a actuar para salvar a una jovencita, dejó a un lado su orgullosa reserva de siempre. «Fuiste muy valiente, papá», le hablaba en la oscuridad. «Valiente para oponerte a un hombre bestial, y también para quitarte la vida cuando comprendiste que era la única cosa honorable que podías hacer». De pronto, con voz aguda que rasgó el oscuro silencio de la celda, gritó: «Ayúdame, papá. Ayúdame, porque no puedo soportar esto. No puedo». Al cabo de 3 o 4 días, las cicatrices de su espalda, aunque todavía sensibles, dejaron de dolerle con la intensidad de antes y pudo permanecer en la cama con cierta comodidad. Otras veces recorría incesantemente la celda, porque la inquietud le impedía sentarse o acostarse. Era como un animal enjaulado, pensaba, pero en el cautiverio, tarde o temprano, incluso el animal más feroz se volvía temeroso, dócil y, por último, apático. Al cabo de cuánto tiempo dejaría de importarle a ella todo. Sin embargo, estaba segura de que pensar en Mirvin haría siempre que sintiera aquel dolor lacerante, una tortura para el cuerpo y la mente. La mañana del 6.º día, cuando la monja llegó a las 10 como de costumbre con los útiles de limpieza, Azalea hizo lo que se esperaba de ella, y cuando se marchó la monja, ella se quedó esperando inquieta otra media hora, para que llegaran a buscarla y la condujeran al patio, donde hacía ejercicio completamente sola. Era un momento que empezaba a esperar con ansiedad, porque el aire de afuera era más fresco que el de la celda y, al menos, podía sentir la caricia tibia del sol sobre su cuerpo. Sabía que más allá de los muros estaban el mar azul y las verdes montañas, pero que no volvería a verlos. Levantó la mirada al cielo con la esperanza de ver pasar algún pájaro, pero el cielo estaba vacío y Azalea se preguntó si ver pájaros le sería vedado también para siempre. Recordó los pájaros que los vendedores de Hong Kong tenían en sus tiendas para alegrar a los clientes y después el vuelo de las urracas azules en el jardín del señor Chan, cuando ella y Mirvin salieron a la terraza. «Y yo pensé que me darían suerte», se dijo llena de amargura. Suspiró dejando vagar la mirada alrededor y entonces vio al fondo del patio una mancha de intenso color azul sobre el césped. Corrió hacia allí, preguntándose si sería una urraca que había caído al patio, herida o muerta. Se inclinó y vio que era solo un puñado de plumas sueltas, que se encontraban junto a uno de los arbustos en flor. Mientras las contemplaba absorta, una voz murmuró: «Eunfar. Eunfar». Se estremeció, pensando que la imaginación le estaba jugando una mala pasada. ¿Quién podía llamarla allí, flor fragante? Pero de pronto vio que detrás de un arbusto, junto al muro, una mano se agitaba haciéndole señas. Por un momento se quedó mirando atónita. Aquella mano parecía surgir de la tierra. Después la voz,
que era poco más que un murmullo, dijo. Ven, Eunfar. Pronto, ven. Sin vacilar, Azalea se inclinó junto al arbusto. La mano salía de un agujero que parecía haber sido hecho exactamente debajo del muro. La joven se tendió en el suelo y la mano retrocedió. Ven. Ven. Insistía la voz. Rápidamente, Azalea se deslizó hacia la oscuridad, que olía a tierra recién cavada. El agujero se hacía un poco más amplio y la joven supuso que se encontraba en un túnel que pasaba por debajo del alto muro del convento. Aunque no podía ver nada, oía los movimientos de alguien que iba delante de ella. En un momento que titubeó, una mano tocó la suya y se repitió el murmullo. Ven. Pronto, ven. Se movió tan rápidamente como pudo, entorpecida por los gruesos pliegues de su hábito y los pesados zapatones. Alzó una mano y advirtió que el túnel estaba reforzado con soportes de madera, por lo que procuró mantener baja la cabeza. Ágele, alcantarilla, agua de lluvia, murmuró la voz y Azalea comprendió que el túnel había terminado y ahora se encontraba dentro de un gran tubo de cemento. Apenas había espacio para moverse y comprendió que, si hubiera tenido la corpulencia de una muchacha inglesa corriente, le habría sido imposible seguir al pequeño chino que la guiaba. Estaba muy oscuro y de vez en cuando el hombrecillo se volvía a tocar las manos de Azalea, como para asegurarse de que le seguía. La joven supuso que él se iba arrastrando hacia atrás. Resultaba extraño e impresionante estar dentro del tubo de una alcantarilla, pero el avance se facilitaba por el hecho de que todo el camino era en descenso. Llevaban avanzando un largo rato cuando Azalea tuvo un momento de pánico, porque le costaba trabajo respirar. ¿Y si se asfixiaba? ¿Y si se atascaba en el tubo y no podía ya salir? No podía retroceder, mas por delante parecía no haber fin. Había un olor penetrante a agua de lluvia y hojas podridas. Azalea se sentía muy acalorada y con un principio de náuseas. No puedo respirar, hubiera querido gritar a su guía, pero comprendió que éste avanzaba en silencio por temor a que sus voces fueran amplificadas por el tubo y pudieran oírse fuera. Entonces se dijo que debía haber algo de aire en la alcantarilla. Lo que tenía que hacer era respirar lenta y profundamente. Así lo hizo y continuó avanzando con nuevos bríos. De pronto percibió un olor que le pareció de algas marinas y notó que le era mucho más fácil respirar. Poco después apareció un rayo de luz por encima de la cabeza oscura del hombre que iba por delante de ella. Por fin, a lo lejos, donde terminaba el tubo, pudo ver la luz del día. Hubiera querido llorar, pero se dijo que aquel no era momento para debilidades. Todavía no estaba libre. Su ausencia podía haber sido notada ya. Descubrirían el túnel y las monjas o alguien enviado por ellas la estarían esperando al final. Ahora su guía avanzaba más aprisa aún, reptando como una serpiente, y Azalea le imitó. Luego, de pronto, el sol la deslumbró y a continuación vio el brillo intenso del mar enfrente. Advirtió que el tubo para el agua de lluvia terminaba en un muro de piedra por encima de la orilla del mar, y el chino que la había guiado estaba ya abajo, en un zampán. El hombrecillo cogió a Azalea por los brazos y tiró de ella. Otro le rodeó la cintura y así, entre los dos, la sacaron del tubo y la dejaron en pie sobre el zampán. Había un tercer hombre en la proa, con una mano en el remo fijo con que se movía la embarcación. Tan pronto como Azalea se sentó, empezó a remar. Uno de los chinos se apresuró a colocarle a la muchacha un gran sombrero de culi en la cabeza y el otro le cubrió los hombros con una tela de algodón azul. Ella comprendió que la disfrazaban por si alguien la veía desde tierra firme. Ella volvió la mirada, bajo el ala del ancho sombrero y vio el convento, imponente y aterrador, erguido en lo alto de la colina, muy por encima de ellos. El zampán dejó atrás a varios otros, así como unas cuantas barcas de pesca ancladas en el muelle. Poco después, navegaban en mar abierto. Fue entonces cuando Azalea vio más adelante un vapor y comprendió que iban hacia él. Sintió que el corazón le daba saltos de alegría inenarrables, pero se preguntó con inquietud si un capitán británico no se sentiría obligado, por razones de honor, a devolverla a su tío. En el mismo momento que se le ocurría esta idea, vio que la bandera que ondeaba en el barco no era inglesa, sino china. Se trataba de un barco de gran tamaño, cuyos motores se pusieron en marcha al acercarse el zampán,
mientras dos marineros dejaban caer una escala de cuerda por el costado. Azalea se volvió hacia sus salvadores. Gracias, exclamó en cantones. Les estoy más agradecida de lo que puedo expresar. Gracias con todo mi corazón. Los chinos se inclinaron sonriendo. Azalea supo cuál de los dos había sido su guía porque tenía la cara, las manos y la ropa manchados de tierra. Miró su hábito y vio que estaba en las mismas condiciones. Pero no había tiempo para preocuparse de su apariencia. Se quitó el sombrero de culi y la tela de algodón azul que tenía sobre los hombros. Los dos chinos le ayudaron a subir por la escala del barco. Aunque le era difícil mantener el equilibrio con los pesados zapatos que llevaba, se las arregló para llegar hasta los marineros que la cogieron por ambas manos para izarla a bordo. Después, un oficial chino le indicó por señas que le siguiera y ella obedeció. Cruzaron la cubierta y el oficial abrió la puerta de una cabina. Azalea entró. En el centro del camarote se encontraba Mirvin Sheldon. Por un momento, casi le pareció increíble que estuviera allí. Creyó que soñaba. Pero cuando se cerró la puerta, él le tendió ambos brazos y Azalea no se hizo rogar. Con el rostro apoyado en el hombro masculino, sintió cómo las lágrimas se agolpaban en sus ojos y empezaban a correr por sus mejillas. Una felicidad indescriptible llenaba todo su ser, pero no podía contener los sollozos que sacudían todo su cuerpo. Tranquila, amor mío. Tranquila, ya estás a salvo. Mientras decía esto, Mirvin le desató el velo que cubría su cabello y lo arrojó al suelo. Estoy tan sucia. Dijo Azalea intentando sonreír. No me importaría aunque estuvieras cubierta de barro de la cabeza a los pies. Afirmó él. Pero supongo que querrás lavarte y cambiarte de ropa. Encontrarás todo lo necesario en el camarote contiguo. Después, amor mío, podremos hablar los dos. Las lágrimas humedecían las mejillas y las rizadas pestañas de Azalea, pero sus labios trémulos sonreían. Te amo. Dijo él con dulzura y después la condujo al camarote que había mencionado. Este se hallaba bien amueblado, al estilo europeo, aunque los adornos de las paredes eran chinos. Había un tocador en cuyo espejo se miró lanzando una exclamación de asombro. Tenía la cara y las manos prácticamente negras y su hábito estaba cubierto de tierra y hojas secas. El cabello se le había soltado bajo el velo y le caía enmarañado sobre los hombros. Apresuradamente, se quitó aquellas prendas que tanto había odiado. Desnuda, se acercó al lavabo y vio que había agua fría y caliente en sendos jarros de porcelana. El barco se había puesto en movimiento tan pronto como ella subió a bordo y Azalea comprendió que se estaban alejando de Macao y de la prisión donde había pensado que pasaría el resto de su vida. Cuando se hubo aseado a conciencia, miró alrededor. Mirvin le había dicho que allí encontraría todo lo necesario. Vio un armario empotrado y, cuando lo abrió, lanzó una exclamación de asombro. Había 3 vestidos, uno era de crepé rosa fuerte, con una cascada de volantes por detrás, el segundo, verde jade, le hizo recordar los tesoros del señor Chan, y el último, el más bonito que había visto nunca, tenía el color azul de las urracas de la suerte chinas. Había también prendas interiores de una seda tan fina, que hubieran podido pasar a través de un anillo. Sus bordados, hechos sin duda por hábiles dedos chinos, convertían cada prenda en una obra de arte. Azalea se puso ropa interior y procedió a peinarse. Afortunadamente, el velo de novicia había evitado que el cabello se le ensuciara mientras se arrastraba por el túnel. Después se puso el vestido color rosa y vio que se le ajustaba a la perfección. ¿Cómo habrá sabido mis medidas?, se preguntó. Quizá Mirvin había logrado rescatar del junco en llamas el vestido que ella se quitó antes de vestirse a la usanza china por indicaciones de Kairin. Cuando estuvo lista, se quedó unos momentos mirándose en el espejo. El tono rosa intenso del vestido hacía que su piel recordara un pétalo de magnolia y parecía poner reflejos azules y purpúreos en su cabello. Le brillaban los ojos como estrellas cuando abrió la puerta y pasó al camarote contiguo. Mirvin se encontraba de pie, mirando por el ojo de buey hacia Macao, que se perdía ya en la distancia. Se volvió al oír entrar a Azalea. Sus ojos se encontraron y fue imposible para ambos moverse. Por fin ella dijo un poco titubeante. Estoy soñando.
Mirvin se le acercó para rodearla con sus brazos. Te convenceré de que esto es real. ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo supiste dónde estaba? Él no contestó a su pregunta. Inclinó la cabeza y presionó sus labios sobre los de ella. Azalea se sintió estremecida por una emoción más intensa y maravillosa que todas las que recordaba haber experimentado en brazos de Mirvin. Aquel momento era el que tanto había soñado, sin esperanzas de que llegara a producirse. Pero estaba a salvo, estaba libre y amaba a Mirvin Sheldon de un modo tan profundo y abrumador que ya se consideraba parte de él. Suspirando profundamente, él levantó la cabeza. No creo que en toda mi vida haya estado tan asustado como estas 2 últimas horas. Me preguntaba si realmente lograríamos sacarte de allí, o si los planes tendrían que ser alterados en el último momento, porque no hubiese salido al patio como los días anteriores. ¿Cómo averiguaste esos detalles? Sonriéndole, Mirvin la llevó hacia un cómodo sofá y ambos se sentaron. Tenemos muchas cosas que decirnos. Pero antes que nada, déjame decirte que te adoro y lo único que deseo es que nos casemos enseguida. ¿Cómo podremos lograrlo? Azalea sintió un temor repentino al pensar que tal vez volvían hacia Hong Kong y que Mirvin pretendía desafiar a su tío. Él, como si adivinara lo que la joven pensaba, dijo con suavidad. Vamos camino de Singapur, amor mío, y nos casaremos tan pronto como lleguemos. No puedo esperar más. Necesito estar seguro de que me perteneces. ¿Podemos casarnos sin la autorización de mi tutor?, inquirió Azalea. El obispo de Singapur es un viejo amigo mío, repuso él. Tú eres huérfana, cariño, y sé que cuando cuente a su excelencia lo ocurrido, estará dispuesto a unirnos en matrimonio. Pero tío Frederick, murmuró Azalea en voz baja. Mirvin sonrió. Una vez que seas mi esposa, ¿crees realmente que el general tratará de invalidar nuestro matrimonio? ¿Sobre qué bases? No creo que esté dispuesto a declarar públicamente que no te considera una esposa adecuada debido al secreto que guarda con tanto celo. Azalea oprimió con sus manos temblorosas las de Mirvin. El secreto, musitó. Que ya no es tal secreto por lo que a mí se refiere, dijo él con suavidad. Conozco las circunstancias de la muerte de tu padre. ¿Cómo, te has enterado?, preguntó Azalea en voz muy baja. Sospeché, cuando me dijiste que había muerto de tifus, que no era así, repuso Mirvin. No eres una mentirosa muy convincente, pequeña, cosa que me alegra mucho. Pero, ¿cómo descubriste la verdad? Creo que tanto tú como tu tío olvidasteis que es muy difícil mantener un secreto así en la colonia británica de la India, contestó él. En el Orissa viajaban también la esposa y los hijos de un sargento que sirvió en mi regimiento. Era un chiquillo de 4 años y una niña de 3. Estaban entre los que tú cuidaste durante la tormenta. Sí, los recuerdo, dijo Azalea. El sargento Fable estaba destinado en la misma zona que se encontraba el regimiento de tu padre, por la época en que éste murió. Fable me habló de un soldado indio que sirvió a las órdenes de tu padre y que ahora se encontraba en Hong Kong. Azalea levantó los ojos hacia Mirvin, mientras éste continuaba explicando. Ese soldado indio me contó cómo querían a tu padre todos los hombres de su regimiento. Me dijo también que la conducta del coronel Stewart era bien conocida en los bazares y que consideraba muy extraño el accidente que tu padre sufrió tratando de cazar un animal salvaje. El mayor Asmend, me explicó, amaba a los animales y nunca supe que matara ninguno, por feroz que fuera, en todos los años que estuve a su servicio. Azalea, estremeciéndose, ocultó el rostro en el hombro de Mirvin. Partiendo de esos datos, no me fue difícil reconstruir lo sucedido, añadió él. Tu padre era, sin duda, un hombre caballeroso y noble, y tu tío no tenía ningún derecho a tratarte como lo hacía. Azalea advirtió la furia contenida que vibraba en la voz de Mirvin y levantó la cabeza para murmurar. Todavía no puedo creer que haya logrado escapar de esa horrible prisión. No debes agradecérmelo a mí, le advirtió Mirvin, sino al señor Chan. Al señor Chan. Se sorprendió Azalea. Fue él quien descubrió que había sido llevada al convento de Macao y quien se enteró de que cierto componente de una banda especializada en hacer túneles para robar, acababa de salir de prisión después de cumplir una sentencia.
Mientras me deslizaba por el túnel, dijo Azalea, recordé lo que tía Emily había comentado acerca de que los ladrones chinos lograban introducirse en los bancos y en los almacenes usando las alcantarillas. El señor Chan estaba seguro de que era el único medio para sacarte del convento. La dificultad estribaba en saber cuándo salías al patio y si lo hacías sola. ¿Y cómo lo averiguaste? Al parecer, nadie reparó en un niño chino, tendido en el tejado del convento. Te observó durante 2 mañanas. No podíamos hacer más que rezar para que no cambiaran la hora ni el lugar, y que estuviera siempre sola. Ha sido un plan muy astuto, exclamó Azalea. Cuando oí al chino llamarme, casi no podía creer que fuese verdad. Cuéntame lo demás. Supongo que Kairin te dijo cuáles eran mis medidas de ropa. Me dio el vestido que fue rescatado del junco y me ayudó a escoger los colores que podrían sentarte mejor, así como la auténtica seda china que debes usar siempre, amor mío. Si supieras lo maravilloso que resulta su contacto después del horrible camisón de lienzo que me obligaban a usar. Era como un instrumento de tortura contra mi espalda herida la primera noche en el convento. ¿Por qué tenías la espalda herida? Tío Frederick me pegó, para obligarme a escribirte aquella carta, repuso Azalea, titubeante. Maldito sea. Su conducta es intolerable, exclamó Mirvin. Yo sabía que no la habías escrito por tu propia voluntad, pero no podía suponer que hubiese recurrido a tales extremos. Traté de resistir, pero soy muy cobarde. Eres la mujer más valiente que he conocido nunca, la contradijo Mirvin. No sé de ninguna otra, y lo digo en serio, que hubiera actuado como tú cuando te secuestraron los piratas, ni que fuese capaz de arrastrarse por los tubos del agua, como tú lo has hecho hoy. La besó suavemente en una mejilla antes de añadir. Todas las desdichas que has sufrido quedaron atrás para siempre. Yo te haré feliz, amor mío. Lo soy ya estando a tu lado, afirmó Azalea. ¿Lo dices de veras? Sabes que sí. Cuando estaba en el convento, quería morir, solo porque pensaba que nunca volvería a verte. Te quiero como nunca pensé que fuese posible querer a nadie. Mirvin estrechó a la joven contra su pecho. Tenemos tantas cosas que hacer juntos, ¿te gustaría pasar por lo menos parte de nuestra luna de miel en la India? El primer ministro británico me ha pedido que le envíe un informe sobre algunos de los principados. Cuando vio cómo brillaban los ojos de Azalea, añadió. Eso significa que seremos recibidos por marajás, gobernadores y personas de importancia, pero creo que también podríamos escaparnos solos de vez en cuando. Quiero ver las flores que llevan tu nombre al pie del Himalaya. ¿Te gustaría? Ella lanzó una exclamación de alegría y le echó los brazos al cuello. Todo lo que haga contigo será maravilloso y perfecto, dijo. Me sentía tan melancólica y fuera de lugar en Inglaterra. Será el paraíso para mí volver al sol y saberme a salvo contigo. Siempre lo estarás a mi lado. Por eso, estoy tan impaciente de que este barco llegue a Singapur, para asegurarme de que te conviertas en mi esposa. Sus bocas estaban muy cerca la una de la otra y Azalea deseaba que Mirvin la besase como no había deseado nada en su vida. Sin embargo, no pudo reprimir una pregunta titubeante. ¿Estás seguro, completamente seguro, de que soy realmente la persona con quien deseas casarte? Eres tan inteligente e importante que yo, temo decepcionarte. Eso nunca ocurrirá, le aseguró él. Y no hay duda de que voy a casarme con la persona adecuada. Tú eres mía, toda mía. Fuimos hechos el uno para el otro, Azalea, y creo que ambos lo comprendimos aquella noche que te besé por vez primera en la biblioteca de tu tío. Fue lo más extraordinario que me ha sucedido nunca, murmuró Azalea. Para mí también lo fue, pero te aseguro, que fue solo el principio. Hay tantas cosas que debemos aprender juntos, tantas que debemos descubrir el uno del otro. El amor que nos profesamos crecerá día a día, convirtiéndose en la razón de nuestra existencia. Azalea contuvo la respiración. Se sentía vibrar con cada palabra de Mirvin porque comprendía que había un sentido profundo en ellas, algo que los chinos habrían llamado, la esencia de la realidad. Te amo. Pasaré la vida entera tratando de ser como tú quieres que sea. Y yo pasaré mi vida procurando hacerte feliz, mi amor, mi preciosa flor fragante.
Por fin, sus labios se unieron. Hubo un principio algo reverente y espiritual en su beso. Después, al advertir que Azalea se estremecía anhelante, Mirvin la estrechó con más fuerza y la llama de la pasión los envolvió a los dos en un éxtasis que estaba más allá de las palabras, porque formaba parte de la maravilla y la perfección del amor.